Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy vengo con el vídeo número 2 de esta serie de fuerzas de rozamiento. Vamos a empezar a ver los distintos tipos que hay y empezamos con la fuerza de fricción o rozamiento estática. Yo he decidido abreviarla con estas letras de aquí, aunque a veces también la podéis ver expresada como FS, etcétera. Dicha fuerza dice así, esta fuerza de fricción se produce cuando dos superficies están en reposo relativo y se opone al inicio del deslizamiento sobre un cuerpo en reposo al que se le aplica una fuerza horizontal F. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, bueno, para empezar, esta fuerza se manifiesta, como dije en el vídeo anterior, cuando dos cuerpos, dos superficies, están en contacto, ¿de acuerdo? Con la condición de que deben estar en reposo, ¿vale? Deben estar quietas y, bueno, esto de reposo relativo, que valga la redundancia, como su propio nombre indica, todo es relativo, entonces depende de también quién sea el observador, pues dicho reposo puede ser cierto o no, depende de quién lo observe, ¿no? Es decir, igual para un observador el sistema esté en movimiento, según donde esté posicionado, y según otro observador, pues el sistema esté en reposo. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir que se opone al inicio del deslizamiento? Pues esta fuerza, ¿de acuerdo? Cuando se supera es cuando el cuerpo empieza a deslizar sobre el otro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, esta fuerza, cabe destacar que solo se manifiesta cuando hay una fuerza externa, una fuerza horizontal, que yo la llamaré más adelante FH, que también la podéis ver como fuerza externa. Digamos que hasta que no se manifiesta dicha fuerza externa, no adquiere, digamos, valor, no adquiere magnitud, la fuerza de fricción estática, ¿de acuerdo? Bueno, ahora lo vamos a ver más detenidamente. Y también dice, esta fuerza no es constante, ya que depende de la fuerza horizontal aplicada. Es decir, si no le aplicamos ninguna fuerza al cuerpo, la fuerza de fricción estática no se manifiesta, como estaba diciendo. Así que el valor de esta fuerza de fricción puede oscilar entre 0 y un valor máximo dado por la siguiente fórmula. Como veis, como os estaba diciendo, nosotros a través de esta fórmula, ¿vale? Lo que podemos calcular, el resultado que nos va a dar, va a ser el valor máximo de la fuerza de rozamiento estático que vamos a tener, ¿de acuerdo? Como veis, mu s, ¿vale? Mu es una letra griega, es una constante y bueno, se llama coeficiente de fricción estático, que entre paréntesis pone que suele ser mayor que el coeficiente de fricción cinético, y ya veréis que también suele ser mayor que el coeficiente de fricción de rodadura. Entonces, como veis aquí, dicha fuerza de rozamiento estático en la fórmula depende de dicho coeficiente que exista entre dos superficies multiplicado por la normal, que en una superficie plana podríamos decir que la normal sería igual al peso del cuerpo, que está, digamos, susceptible de ser movido. Y bueno, y digamos que la situación en que la fuerza de rozamiento estático alcanza su valor máximo se llama de deslizamiento inminente. Esto tal vez os suene, de algún libro a veces lo menciona, esta situación de deslizamiento inminente. Y si la sobrepasamos, como decía, su valor se producirá, o sea, si sobrepasamos su valor, perdón, se producirá dicho deslizamiento, ¿de acuerdo? Es decir, esta fuerza podríamos decir que se opone a que el cuerpo ruede, perdón, a que el cuerpo se deslice. Pero claro, esta fuerza tiene
digamos, una vida máxima, podríamos verlo así, que es dicho valor máximo que calculamos con la fórmula y bueno, hasta que no se supera, pues no se produce el deslizamiento, pero si se supera, pues entonces sí. Entonces, bueno, vamos a ver lo que viene a ser unos ejemplos para que nos quede todo esto mucho más claro. Y este primer ejemplo va a ser muy fácil. No le vais a encontrar mucho sentido los que estéis haciendo esta carrera, pero como veis va a servir de lanzadera para el ejemplo 2, que ese sí que incluso está muy relacionado con un ejercicio de examen que voy a resolver próximamente y os dará una gran visión de cómo se deben interpretar dichas fuerzas según el tipo de cuerpo o cuerpos que nos den, cómo se apliquen las fuerzas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este ejemplo número 1 trata de es un tipo de ejemplo de fuerza de rozamiento estático, pero en cuerpos no circulares. Como estáis viendo en la imagen, voy a utilizar el ejemplo de una caja. Como veis, este no es un cuerpo circular, por lo tanto, la fuerza que nosotros le ejerzamos no va a producir momento, por así decirlo, ¿de acuerdo? Es decir, este objeto, esta caja, no va a girar, lo cual nos simplifica muchísimo los cálculos y bueno, y los dibujos, y no sería el caso, por ejemplo, si el cuerpo fuese circular, donde ya se ejercen momentos, es decir, los típicos ejercicios de sólido rígido, donde se produce un movimiento de traslación y rotación combinados, donde ya hay que, digamos, buscar unas ecuaciones para hallar dicha fuerza. Ahora lo veremos en el ejemplo número 2. Entonces, el enunciado dice así, dada una caja que tiene una masa de 30 kilos colocada sobre un suelo y con un coeficiente de rozamiento estático entre los dos cuerpos de μs igual a 0,6, determina. Esto de 0,6 pues me lo he inventado yo, ¿de acuerdo? Dice el apartado A, calcula el valor de la fuerza de rozamiento estático sin aplicar ninguna fuerza horizontal externa. Es decir, tenemos una caja apoyada sobre un suelo que, como veis, si nosotros la mirásemos con lupa, pues veríamos todas estas imperfecciones que vimos en el vídeo número 1, donde pues, se producen dichos enlaces, esos enlaces químicos que nombré y tal, y bueno, al fin y al cabo eso es un poco lo que motiva la aparición de estas fuerzas de fricción, ¿no? Entonces, como veis, en este caso no se le está aplicando ninguna fuerza horizontal, ¿vale? Entonces, bueno, aún así vamos a ver qué valor tiene dicha fuerza de rozamiento estático. Aunque si me habéis escuchado en los minutos anteriores, pues ya sabréis la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podemos calcular el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima con la fórmula que os he comentado antes, mu por la normal, que al ser una superficie plana, la normal será igual al peso, y el resultado que nos da es 176,4 newtons de magnitud de esa fuerza. Pero si nosotros calculamos la fuerza de rozamiento con una fuerza horizontal de 0 newtons, es decir, de ninguna fuerza, si nosotros hacemos el sumatorio de fuerzas en el eje X, y como sabéis, al ser un tipo de fuerza que se manifiesta cuando digamos, ambos cuerpos están en una situación de estática, nosotros estamos en condiciones de decir podemos igualar al sumatorio de fuerzas en el eje X a 0, porque no se produce un movimiento, ¿vale? Entonces podemos decir que la fuerza horizontal, que en este caso no aplicamos ninguna, pero si se aplicase, pues lógicamente ya por costumbre,
cogemos el eje X positivo hacia la derecha y por lo tanto la fuerza horizontal estaría en esta zona de aquí, perdonad, y aunque bueno, su valor es 0, pero bueno, la podríamos poner, y la fuerza de rozamiento estática, como se opone al movimiento, pues estaría en este sentido, opuesto. Entonces, como se tiene que cumplir la igualación a 0, como veis, la fuerza horizontal tendría el mismo valor que la fuerza de rozamiento estático, que sería de 0 newtons, ¿vale? Entonces, por mucho que nosotros tengamos dicha cantidad máxima de fuerza de rozamiento estático, si no aplicamos ninguna fuerza horizontal, no va a existir esa fuerza de rozamiento estático, ¿vale? Creo que ha quedado bastante claro. En el apartado B dice así, calcula el valor de la fuerza de rozamiento estático aplicando una fuerza horizontal, esta vez sí, de 50 newtons. Como veis en el dibujo, esta vez pues ya se sobreentiende, ¿no?, que el sistema, como he dicho antes, se moverá hacia la derecha y bueno, podéis ver un poco las flechas que simbolizan las distintas fuerzas que se ejercen sobre la caja. Alguno podrá decir, bueno, pero yo si tengo la caja aquí, tengo el suelo aquí, yo la normal, la reacción, ¿no?, la pondría aquí, el peso, que siempre parte del centro de masas, pues lo pondría aquí, y de aquí, pues bueno, sí, yo también lo sé, pero bueno, para que me entendáis, para hacerlo más simple, para que me quede más bonito visualmente, he decidido colocar las distintas fuerzas de esta manera, ¿vale? Entonces, empezamos. Pone cálculo de la fuerza de rozamiento estático actual, ¿vale? Es decir, otra vez haciendo el sumatorio de fuerzas en el eje X, pues ambas, si restamos la fuerza horizontal menos la fuerza de rozamiento estático, nos debe dar 0 otra vez, porque si no, no estaríamos en esa condición de que se manifieste la fuerza de rozamiento estático. Entonces, como se tiene que cumplir dicha igualación a 0 otra vez, pues la fuerza horizontal será igual a la fuerza de rozamiento estático, es decir, 50 newtons, ¿vale? Bueno, hasta aquí esto es un ejemplo pues súper fácil, ¿no?, que habéis visto que no tiene ninguna complicación, pero como vosotros ya sabéis, en UNED, pues los profesores no nos van a poner estos ejercicios chorras, sino que nos van a poner unos ejercicios donde haya bastante miga, donde haya ahí pues que hacer un esfuerzo de razonamiento y cálculo para probar, ¿no? Entonces, ahora sí que aquí viene lo bueno y es donde ya nos toca pensar y donde creo que viene información muy valiosa para más de uno. El ejemplo 2 también trata de fuerza de rozamiento estático, pero esta vez en cuerpos circulares, que son los que dan juego de verdad, ¿eh? El enunciado dice, dado un disco sólido de masa 30 kilos y 1,5 metros de radio, que rueda, ojo, nos están diciendo que rueda sobre una carretera y con coeficiente de rozamiento estático 0,6, determina, una vez más, veis que he repetido los mismos valores de masa, de coeficiente estático, he tenido que añadir, eso sí, el radio, pero bueno, he querido mantener las mismas cantidades para que veáis cómo cambia un poquito el tema, ¿no? Vale, bueno, observando el dibujo, como veis aquí, otra vez la curiosidad esta, ¿no?, de que si hiciésemos zoom en esta zona de aquí, pues veríamos cómo las superficies nunca son perfectas, ¿vale? Cabe recordar en este caso que bueno, como he dicho antes, se trata de un ejercicio de sólido rígido
que pues por la forma circular que tiene, al nosotros ejercer una fuerza horizontal sobre en este caso, sobre un disco, al intentar este disco, fijaos que la fuerza horizontal, en este caso, lo que su propósito, lo que está queriendo hacer, si lo pensáis bien, es traslacionar el cuerpo. Es decir, esta fuerza horizontal no pretende en ningún momento hacer girar el disco. Si os fijáis, si por la fuerza horizontal fuese, el disco tan solo sufriría un movimiento, como veis, de traslación. Pero en ese intento de traslacionar, como podéis ver, al existir esa fuerza de rozamiento entre ambos objetos, que aparecerá, como veis aquí, en sentido opuesto al movimiento, que en este caso es el de la derecha, pues como veis, esta fuerza ejerce momento, ejerce torca, ejerce par, como lo queráis llamar, y por lo tanto va a producir que no solo se traslacione, sino que también el disco, ¿vale?, rote, como veis, la cosa cambia. Es que estos dos dibujos que he hecho se fusionen, ¿vale?, para dar lo que viene a ser el movimiento de traslación y rotación combinados, que es donde, como he dicho antes, es donde está el jugo, la chicha, ¿vale? Bueno, aquí también os he marcado la velocidad angular, que como ya sabéis, pertenece al eje Z, ¿vale? Que no, o sea, que saldría de la pantalla, ¿no? Pero bueno. Y bueno, y como veis, aquí he marcado el radio. Y dice así, dice aquí la fuerza de rozamiento estático. Ah, bueno, un segundo. Recordar también lo que dije en el anterior vídeo, que una vez más estamos suponiendo que ambos cuerpos son indeformables o son perfectamente sólidos, como lo queráis llamar. Y por eso podemos despreciar la fuerza de rozamiento de rodadura, ¿vale? Es decir, en este caso, al ser superficies de cuerpos perfectamente indeformables, es decir, son sólidos al 100%, no se deforman en ningún momento, este disco, o rueda, también serviría, o cilindro, pero bueno, he puesto de disco, pues disco, solo haría contacto en este puntito de aquí con el suelo, ¿vale? Eso ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Entonces, como estaba diciendo, pone aquí aquí la fuerza de rozamiento estático hace torca, entre paréntesis. ¿Por qué hace torca? Porque esa fuerza se produce en el punto más alejado y perpendicular del eje de giro. Si os fijáis, el eje de giro es este del disco, el punto más alejado sería este otro de aquí, y como veis es perpendicular, veis que forma un ángulo de 90 grados, y por lo tanto es una situación perfecta para hacer rotar un objeto. Y acordaros, si vosotros tenéis pues perdón, qué mal dibujo. Si tenéis una herramienta, una llave fija, ¿vale?, y queréis desatornillar una tuerca, ¿vale? Si vosotros aplicáis la fuerza de esta forma, pues como veis, perpendicular y en el punto más alejado del eje de giro, que como veis sería este de aquí, la fuerza que vais a hacer va a ser súper óptima para aflojar esa tuerca. Pero si vosotros, en vez de ejercer la fuerza en ese punto, lo ejercéis aquí, esa capacidad que vais a tener para aflojar la tuerca va a ser menor. Y si la ejercéis aquí, pues ya lo mismo, ya ni hace el intento de aflojarse, ¿no? Pues esto es un poquito lo mismo. Aquí la situación pues sería muy óptima,
para que haga rodar el objeto, el disco en este caso. Entonces, ¿qué pongo? Pongo mientras la fuerza horizontal no supere el valor máximo de la fuerza de rozamiento estático, el disco rodará, entre paréntesis, desde el primer instante en que la fuerza horizontal se haga efectiva. También pongo movimiento de traslación más rotación. ¿Qué quiere decir desde el primer instante en que la fuerza horizontal se haga efectiva? Pues bueno, una vez más, si la fuerza horizontal fuese 0, esto estaría quieto, ¿vale? Pero desde que la fuerza horizontal pues ya no es 0, desde sus primeros valores que va adquiriendo, está ejerciendo pues una torca en esta rueda que provoca su giro. Entonces, ¿dónde está aquí un poco el kit de la cuestión y lo que más de uno se estará preguntando? Y es que, pero vamos a ver, si tú me has dicho antes que la fuerza de rozamiento estática aparece cuando los cuerpos están en reposo, es decir, cuando están quietos, ¿qué me estás contando ahora? Si me estás diciendo que ahora se está manifestando y el disco está rotando y traslacionándose, por lo tanto se está moviendo. Entonces, ¿qué tiene que ver ahora la fuerza de rozamiento estático con todo esto? Pues, como os decía, ¿vale? En este punto de aquí, que va a ser su único punto donde haya contacto, en ese punto, si vosotros os imagináis este disco con una infinidad de puntos, ¿vale? No los voy a dibujar todos, obviamente, pero este disco, como veis, cuando rote, en el sentido de las agujas del reloj, este puntito, ¿vale? Pasará a estar aquí, pero inmediatamente este pasará a estar aquí y así consecutivamente, pues este pasará a estar aquí y el otro pasará a estar aquí, pero en este punto de aquí la velocidad siempre va a ser 0, se va a cumplir la condición de rodadura, ¿vale? En ese punto la velocidad será de 0 metros por segundo, ¿vale? Esto también se ve cuando, no sé para qué lo he borrado, que antes he hecho el dibujo, no sé si os acordáis, cuando nosotros tenemos el disco y solo traslaciona, pues se verían, digamos, los vectores de esta manera, ¿vale? De la velocidad. Cuando rota, se verían de esta otra, ¿vale? De esta otra de aquí, pero cuando ocurre lo que está ocurriendo ahora, que está traslacionándose y está rotando, como veis, estas dos figuras, los vectores de dichas velocidades se van a sumar. Y si vosotros veis, pues este vector de aquí arriba va a ser el doble que los dos anteriores porque se están sumando uno con el otro, pero aquí abajo si veis, este vector y este de aquí tienen la misma magnitud pero sentidos opuestos y cuando yo los sume se van a anular y por eso decimos que la velocidad es 0 y en ese punto está en un reposo de una manera instantánea, ¿vale? Se dice que es un punto de reposo instantáneo, ¿de acuerdo? Y estas otras velocidades, pues si sumamos este vector y pues al final nos daría uno así en 45 grados y pues un poquito lo mismo, ¿no? Bueno, aquí ya me he ido un poco por los cerros de Úbeda porque esto pretendía explicarlo en otro vídeo, pero he visto que era necesario para explicaros lo del por qué la velocidad en ese punto es de 0. Entonces, como os he explicado antes, fijaos que decía, os lo voy a poner aquí, fijaos que decía que el reposo era relativo, pues, es decir, podía ser relativo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues que en este caso, como veis, es relativo porque nosotros como observadores desde fuera veríamos un disco rodando en movimiento, pero en el punto donde os estaba diciendo que la velocidad es 0, pues en ese punto
está en reposo, está quieto. Por lo tanto, cuando esto sucede y cuando nos garantizan que ambos cuerpos son perfectamente indeformables, pues entonces entra en juego, aunque no os lo parezca, la fuerza de rozamiento estático. Otra cosita más, no siempre nos lo dicen. Esto viene a ser un poco como cuando nosotros hacemos ejercicios de caída libre, de tiro vertical, donde pues no se tiene en cuenta la fricción del aire, pero no nos lo dicen, nosotros ya lo sabemos. O cuando hacemos ejercicios de poleas o de cuerdas, donde tanto la masa de las poleas y las cuerdas son despreciables, muchas veces tampoco nos lo dicen, pero nosotros ya lo sabemos. Pues esto es algo similar. Nosotros en Física 1, por lo que veo, no nos meten mucha caña con situaciones con deslizamiento, con situaciones donde los cuerpos se deforman. No, en Física 1 no nos meten esta caña, por lo tanto nosotros ya tenemos que saber que ya se da por sentado que ambos cuerpos van a ser indeformables, ¿de acuerdo? Eso sí, nunca se sabe, puede ser que algún día nos sorprendan, ¿no? Pero de momento me parece que no se da el caso. Vale, pues entonces vamos a empezar a calcular dicho valor de fuerza de rozamiento estático correspondiente a una fuerza horizontal de 50 newtons. Como veis, podemos hacer igual que antes, podemos averiguar cuál va a ser la fuerza de rozamiento estática máxima. De la misma forma que antes, como he utilizado los mismos valores, veis que da el mismo resultado del valor máximo, pero si nosotros queremos calcular la fuerza ya de rozamiento estática referente a... derivada a esa fuerza horizontal, ya no podemos hacerlo como antes, por eso veis que os lo tacho, ya no es tan fácil, sino que ahora, como veis, haciendo el sumatorio de fuerzas en el eje X, ya no es cero y ya al haber movimiento tenemos que poner que la fuerza horizontal menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración del centro de masas, ¿de acuerdo? Ni que decir tiene que os lo explicaré más para abajo, pero dicha fuerza de rozamiento estático en un cuerpo circular no siempre va hacia allí, no siempre va hacia la izquierda, sino que algunas veces puede ir hacia la derecha, ¿vale? A pesar de que la fuerza también la estemos aplicando hacia la derecha. Ahora luego lo vamos a ver, ¿vale? Que es un concepto muy interesante. Entonces, seguimos. Pues decimos que actúa la fuerza de rozamiento estática porque el punto del disco en contacto con el suelo, mientras se cumple la condición de rodadura, tiene una velocidad de 0 metros por segundo, lo que os decía antes. Y por lo tanto, no hay movimiento relativo en ese punto. Si esto no fuese así, el disco estaría deslizando. Es decir, si la velocidad en este punto no fuese de 0 metros por segundo, el cuerpo estaría deslizando. Por lo tanto, ya sabéis que si hay deslizamiento en este puntito, la velocidad no va a ser cero. ¿Qué pongo aquí? Pongo en la vida real, en vez de hacer contacto en un solo punto, lo haría en una área debido a la deformación que en la realidad existe en los cuerpos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en la rueda de nuestro coche, y por el simple hecho ya del peso del coche y etcétera, y la cámara de aire que hay dentro de las ruedas de algunos coches, etcétera, pues esa superficie, esa rueda adquiere una deformación y acaba haciendo contacto con el suelo, con una área, con una superficie más grande en comparación con ese punto ideal que estamos considerando ahora, ¿no? Vale. Creo que ya ha quedado bastante claro. Bueno. Recordad que estamos en una situación donde se considera que ambos cuerpos son sólidos indeformables, por eso no hablamos de la fuerza de rozamiento de rodadura
o lo que también se dice perfectamente sólidos. Bueno, ahora sí que viene lo bueno y vamos a calcular dicho valor, dicha fuerza de rozamiento estático, planteando unas ecuaciones y luego resolveremos, ¿no? Entonces, vale, ¿qué ecuaciones debemos utilizar? ¿Qué ecuaciones debemos coger? ¿Qué ecuaciones debemos averiguar? Pues son la del sumatorio de fuerzas en el eje X, ¿vale? Que ya la hemos sacado antes, sin quererlo. Que es la fuerza horizontal menos la fuerza de rozamiento estático, que es igual a la masa por la aceleración del centro de masas, ¿vale? Como veis, si nosotros analizamos el dibujo que hemos hecho antes, ya nos damos cuenta de todas las ecuaciones que podemos sacar, ¿vale? Es decir, ya con el mero hecho de observar ese dibujo y de analizar cómo va a ser el movimiento, etcétera, etcétera, y digamos los distintos... bueno, sí, los movimientos que va a tener dicho cuerpo, pues podemos averiguar las fórmulas, ¿vale? Las ecuaciones. Entonces, como veis, por la dinámica de la rotación, al haber una torca, también podemos utilizar pues, sus fórmulas, que es la de momento de una fuerza, es igual al radio por la fuerza que realiza la torca, que en este caso, como veis, es la fuerza de rozamiento estático. Y también la otra fórmula que tiene el momento de una fuerza es la de el momento de inercia por la velocidad, por la aceleración angular. Que si ya lo sabéis o si no lo sabéis, pues os enteráis ahora, el momento de inercia, su forma de calcularlo varía según el tipo de cuerpo, el tipo de figura que tengamos, ¿vale? No es lo mismo el momento de inercia para un cilindro que es hueco que para otro que es sólido, o para un disco sólido o uno hueco o una esfera, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, en este caso, para el de un disco sólido, pues es este de aquí el momento de inercia. Y la aceleración angular, pues sigue siendo la aceleración angular. Y también, ¿vale? Podemos utilizar una ecuación muy famosa de la condición de rodadura, es decir, que se verifica cuando hay rodadura, como es el caso, y es una fórmula que conecta, ¿vale?, lo que viene a ser el movimiento de traslación con el movimiento de rotación, ¿vale? Es decir, esta primera fórmula de aquí, como veis, haría referencia al movimiento de traslación, y estas dos de aquí harían referencia al movimiento de rotación, y esta última de aquí pues conectaría esas anteriores fórmulas, ¿no? Ni que decir tiene que, si os acordáis, ¿vale?, la condición de rodadura viene dada por la velocidad es igual a velocidad angular por el radio, ¿vale? Si nosotros aplicamos derivadas a esta formulita de aquí, llegamos a esta expresión de aquí, ¿vale? Que más que nada para que sepáis de dónde sale y que no os lo creáis todo. Entonces, bueno, pues ya tenemos cuatro ecuaciones, ¿vale? Y lo que tenemos que ir haciendo pues es ir simplificando, ir reacomodando estas ecuaciones, y así pues acabaremos hallando la incógnita que buscamos, ¿vale? Entonces nosotros, con todo esto, pues la primera ecuación se queda igual, ¿vale? De momento no le hacemos nada. Y esta segunda que veis aquí, pues es esta ecuación de aquí, que es esta, ¿vale?, que la igualamos porque, como veis, la m está en las dos fórmulas, pues la igualamos a esta parte de aquí, ¿vale? Y en lugar de poner la aceleración angular, ponemos esta fracción de aquí, pero como veis, hemos logrado pasar de aquí a aquí, aislando la aceleración angular, que ahora mismo no nos interesa, y por lo tanto podemos llegar a la expresión de las ecuaciones de la derecha, ¿vale?
Si nosotros seguimos en nuestro camino de ir simplificando, pues bueno, una vez más dejamos igual la primera ecuación y la segunda se nos ha simplificado. ¿Por qué? Pues porque, como veis, hemos podido tachar los radios, ¿vale? Nos hemos podido deshacer de ellos, porque como veis hay uno dividiendo, aquí r al cuadrado es como si hubiese r por r, por lo tanto hemos podido eliminar uno con el del denominador, y este otro radio se ha podido ir con el del otro lado del igual, porque como vosotros sabréis, multiplicar por un mismo valor a un lado y al otro del igual, pues se puede prescindir de ello, ¿no? Entonces, habiendo quitado los radios, nos queda esta fórmula, esta ecuación más reducida. Y si nosotros ahora pasamos a sumar estas dos ecuaciones, es decir, no las sumamos porque a mí me dé la gana, sino porque estos son formas de proceder, ¿vale? Cuando tenemos ecuaciones, son formas de proceder derivadas pues, de distintos métodos que hay de sustitución, igualación, reducción. Si no me equivoco, esta es referente a la de reducción. Y si nosotros, como digo, sumamos, ahora estamos aquí, ¿vale? Si nosotros sumamos, vemos que nos desaparece. De momento, hacemos desaparecer la fuerza de rozamiento estática y nos queda que la fuerza horizontal es igual a todo esto de aquí. Y si nosotros ahora factorizamos, logramos llegar a esta ecuación de aquí, ¿vale? Donde la fuerza horizontal es igual a la aceleración del centro de masas, ya la tenemos aislada y preparada para averiguar, a este paréntesis de aquí, que esto si vosotros lo vais desarrollando en un papel aparte, veréis que llegáis a la misma situación que yo, ¿vale? Entonces nosotros ahora podemos averiguar la aceleración del centro de masas de una forma súper sencilla, porque conocemos todos los valores, y nos da un resultado de 1,11 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces nosotros este valor ya lo podemos reemplazar en alguna ecuación donde aparezca dicha aceleración del centro de masas y también pues la fuerza de rozamiento estático, y por lo tanto averiguarla. Yo he elegido esta ecuación de aquí, ¿vale? Podría haber elegido otra, pero bueno, he visto que esta estaba bastante fácil, ¿vale? Porque ya conozco la masa, un medio es un medio y la aceleración del centro de masas la acabo de averiguar, pues utilizo esta ecuación sencilla y como resultado obtengo los 16,66 newtons de fuerza de rozamiento estático que hay pues mientras estoy ejerciendo esa fuerza de 50 newtons. Como veis, ya no es como antes, ya no es como con la caja, que la misma fuerza horizontal era el mismo valor de la fuerza de rozamiento estático. En este caso, he hecho bastantes ejercicios, problemas de estos, y siempre se respeta que la fuerza de rozamiento estático es una tercera parte que la fuerza horizontal. Si vosotros dividís 50 entre 3, os va a dar 16,66 newtons, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un truquito que os lo he puesto aquí. Y ahora viene también un concepto muy interesante, que es el de, fijaos, que el resultado de la fuerza de rozamiento estático es positivo. Y por lo tanto, hemos dibujado bien el sentido de la misma. Pero, si la fuerza horizontal hiciese torca, el resultado hubiese sido negativo y el sentido sería opuesto. Por lo que podemos decir que el sentido de la fuerza de rozamiento estático dependerá de cómo se aplique la fuerza horizontal. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, como veis, este resultado nos ha dado positivo, ¿vale? Pero algunas veces da negativo. ¿Y eso de qué depende? Pues eso depende de cómo apliquemos la... Perdonad, voy a coger otro color, de cómo apliquemos la fuerza horizontal sobre el disco, en este caso. ¿Veis que en este caso
este es el caso del ejemplo que estamos haciendo ahora. Veis que, como he dicho antes, la fuerza horizontal no está ejerciendo ninguna torca, ¿vale? Se está ejerciendo justo en el eje de giro y ahí no hay torca, ¿vale? No se ejerce, no se produce ninguna torca. Por lo tanto, como os decía, esta fuerza horizontal lo que va a pretender va a ser a que el disco solamente traslacione sin girar, ¿vale? Por eso, la fuerza de rozamiento estático, como va en sentido opuesto al del movimiento, pues por eso va a ser hacia ese sentido. Como veis, he dibujado aquí la fuerza de rozamiento estática, la flechita, 1/3 de lo que es la fuerza horizontal, porque pues siempre se respeta, ¿no? Y en este caso de aquí, veis que pasaría lo mismo, es decir, aquí esta fuerza tampoco está ejerciendo ninguna torca, ¿vale? Y al final, pues la fuerza de rozamiento estática también iría hacia el sentido, hacia la izquierda. Pero, si os fijáis en este ejemplo de aquí, ahora la fuerza horizontal sí que está haciendo torca. Como veis, está en el punto más alejado del eje de giro y además de una forma perpendicular, ¿vale? Formando 90 grados. Entonces aquí sí que está haciendo torca. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre que esta fuerza horizontal está dispuesta a hacer que rote este disco, ¿vale? Entonces ahora provocará que gire. Y si vosotros os fijáis, esto ya es un concepto un poquito abstracto de comprender, pero si lo pensáis tampoco es muy difícil. Cuando la rueda gira, o cuando el disco gira en las agujas del reloj, en este caso, es como si quisiese empujar el suelo hacia atrás, ¿vale? Es como cuando nosotros caminamos lo que hacemos es empujar el suelo hacia atrás y por la tercera ley de Newton el suelo nos empuja a nosotros hacia adelante y por lo tanto podemos caminar, ¿vale? Entonces, en este caso sería 3/4 de lo mismo, es decir, la rueda al girar lo que está haciendo es empujar el suelo hacia atrás y como la fuerza de rozamiento es en sentido opuesto, pues entonces dice, sí, pues entonces yo ahora mi sentido va a ser este, ¿vale? Porque tengo que ser opuesto al movimiento. Entonces, si alguna vez se os presenta esta situación, pues bueno, para que sepáis un poquito de dónde sale y de dónde viene, ¿no? Entonces aquí os pongo en el enunciado y ya nos avisan de que el disco rueda. Pero imaginaos que nos dicen que no lo hace, es decir, imaginaos que no nos dicen si rueda o no. Pues entonces nosotros vamos a tener que averiguarlo, ¿vale? Lo podemos averiguar fácilmente como habéis visto antes. Haciendo los cálculos y viendo si finalmente supera o no la fuerza de rozamiento estática. Si no la supera, bien, y si la supera, pues ya sabremos que está deslizando y por lo tanto no va a haber rodadura. Y también a través del signo final que tenga dicha magnitud de la fuerza, pues podremos saber si hemos dibujado bien el sentido de la fuerza de rozamiento estática o no. Y rectificarlo y entonces pues en el examen el profesor puede decir, ostras, este chico controla, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Luego ya pasaremos en el tercer capítulo con la fuerza de rozamiento cinética.